Bien, vamos en esta ocasión a continuar con la materia de electricidad y magnetismo. En este caso nos toca el siguiente tema, hablar de la ley de Coulomb y lo que viene siendo la fuerza eléctrica. Como ya vimos, algo de los experimentos que ustedes ya vieron por ahí, en cuanto vamos a ver la medición de la carga, cómo es la medición de la carga eléctrica. Sabemos de antemano que un cuerpo está electrizado o cuando un cuerpo tiene un exceso de protones, y en este caso pues eso vendría siendo una carga positiva, o bien un exceso de electrones cuando es una carga negativa. Por ese motivo el valor de la carga de un cuerpo, que vamos a representar por una letra Q, ya sea una letra Q mayúscula o una letra Q minúscula, se puede medir por el número de electrones que el cuerpo pierde o en este caso que gane, ¿verdad? Pero esta forma de expresar ese valor de carga no resulta muy práctico, ya que eh, se sabe que en un proceso común de electrización, por ejemplo el frotamiento, el cuerpo pierde o gana un número muy elevado de electrones. De este modo, los valores de Q estarían expresados por números, pues esos números serían muy altos, y sumamente grandes. Y en la práctica, pues se procura entonces emplear la unidad de carga más adecuada. En el sistema internacional, SI de unidades de carga eléctrica se denomina Coulomb. Esa es una medida de las cargas eléctricas y se simboliza con la letra C mayúscula. Esto es importante que lo denotemos aquí en su aprendizaje. Entonces hay que tomar en cuenta siempre que esto no estamos hablando de la unidad de carga es Coulomb y se representa por medio de su unidad de medidas, el Coulomb o la letra C mayúscula. Esto pues fue en honor al físico francés Charles Coulomb, eh, quien analizó las fuerzas de interacción entre cargas eléctricas y llegó a una ley muy importante que pues, vamos a estudiar ahorita en esta sección. Cuando decimos que un cuerpo posee una carga de un Coulomb, significa que perdió o ganó 6.25 por 10 a la 18 electrones. Entonces, si nosotros ingresamos este valor a la calculadora, pues es un valor que tiene 18 ceros hacia la derecha, ¿no? Entonces estamos hablando de una carga muy significativa. Entonces es por eso que representamos por medio del Coulomb la representación de esa cantidad de electrones, ¿verdad? Y entonces es decir que un Coulomb corresponde a 6.25 por 10 a la 18 electrones en exceso. Si la carga en este caso pues, fue negativa, o en su defecto la carga puede ser positiva, ¿verdad? Entonces gane o pierda, eh, aquí esto se representa siempre por esto. Un Coulomb le corresponde a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Entonces este es un valor que vamos a utilizar para resolver algunos problemas en un momento dado y para poder representar el Coulomb, la medida de carga eléctrica. Generalmente y en la electrostática trabajamos con cargas eléctricas mucho menores que un Coulomb. En el caso es costumbre expresar los valores de las cargas de los cuerpos electrizados en milicoulombs. O sea, un milicoulomb es igual a 10 a la menos 3 coulomb. Esto es el mili y el micro, que son prefijos de las unidades. Esto pues ya lo deben de saber, que un micro se representa, un mili, perdón, se representa por 3 cifras hacia la izquierda y un micro por 6 cifras hacia la izquierda. Entonces serían microcoulombs o milicoulombs en dado caso que se requiera, ¿verdad? La fuerza eléctrica entonces es proporcional a las cargas, ¿verdad? En este caso así se considera, ¿no? Entonces si consideramos dos cuerpos electrizados con cargas Q1 y Q2 separados a una distancia R, como si se muestra en la figura 18-20, que la vamos a ver más adelante, que viene siendo esta figurita. Entonces aquí tenemos dos cargas con signos contrarios. Esta es positiva, Q1, y esta es la negativa, Q2, y esta es una distancia R, en la cual menciona aquí. Supongamos que el tamaño de estos cuerpos electrizados es muy pequeño en relación con la distancia R entre ellos. En estas condiciones consideraremos despreciables las dimensiones de dichos cuerpos y nos referiremos a ellos como cargas puntuales. Entonces aquí una carga puntual o puntiniforme
o puntiforme es la que está distribuida en un cuerpo cuyas dimensiones son despreciables en comparación con las demás dimensiones que intervienen en el problema. O sea, estas dimensiones no importan. ¿Por qué? Porque por la distancia representativa de R, ¿verdad? Entonces, es por eso que menciona que son despreciables. Aquí habla un poquito de lo que hizo Coulomb. Realizó una serie de mediciones muy cuidadosas de las fuerzas existentes entre dos cargas puntuales en este caso, usando la balanza de torsión similar a la que se empleó en la ley de gravitación universal. Esto, bueno, viene siendo otro experimento que se hicieron, que también los menciona aquí. Mediante estas medidas, Coulomb llegó a algunas conclusiones válidas tanto para las fuerzas de atracción como las de repulsión. Ahora vamos a analizarlas. En este caso, las figuras, si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos una carga positiva y una carga negativa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay una fuerza de atracción, ¿verdad? Entonces, designamos por F la magnitud de la fuerza entre las cargas Q1 y Q2. Aquí Coulomb halló que si la carga Q1 se duplicara o se triplicara o cuadruplicara, el valor de la fuerza entre las cargas también se duplicaría, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se descubrió Coulomb en su experimento. Entonces, aquí en esta figura mostramos la fuerza de atracción entre dos cargas puntuales de signo contrario, ¿verdad? Separadas por una distancia r. Bien, según se muestra en la figura 1821, también, la 1821A en esta parte, concluye entonces que el valor de la fuerza es proporcional a la carga Q1, o sea, F proporcional a Q1. Entonces aquí vamos a determinar las varias fórmulas, ¿no? Aquí en esta figura nos expresa la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales separadas a una distancia r y es directamente proporcional al producto de estas cargas, ¿no? Entonces aquí tenemos 2Q1, tenemos dos veces la fuerza, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir este enunciado. Como era de esperar, si el valor de Q1 no se altera y el valor de Q2 se duplicara o triplicara, la magnitud de la fuerza también se duplicaría o triplicaría, como se representa en la figura B, que en este caso estamos hablando de 3 veces la carga. En este caso esta no se afecta, pero esta sí, entonces de igual forma nuestra fuerza se duplica, ¿no? Entonces podemos escribir también que F es proporcional a Q2. Luego, como F es proporcional a Q1 y proporcional a Q2, vemos que F es proporcional a Q1 por Q2. Es decir, que esta fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas puntuales es proporcional al producto de dichas cargas. Y aquí esto es como se va deduciendo estas leyes y cómo vamos a poder determinar en un momento dado las fuerzas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el valor de Q1 fue duplicado y de Q2 fuera triplicado, el valor de la fuerza entre estas cargas se volvería 6 veces mayor, ¿verdad? Porque si hacemos la multiplicación, si fueran 3 por 2 serían 6 veces, ¿no? Entonces la fuerza eléctrica también depende de la distancia entre esas cargas. Desde hace mucho tiempo se conoce el hecho de que la fuerza ejercida pues, entre dos cuerpos electrizados disminuye al aumentar la distancia entre ellos, ¿verdad? Entre mayor distancia, pues es menos la atracción o repulsión que pueda existir entre ellos. Para el establecimiento de esta relación cuantitativa entre la fuerza que una carga puntual ejerce sobre otra y la distancia entre las cargas solo se pudo ser logrado por Coulomb en sus experimentos con la balanza de torsión. Y se acaba de comprobar o se comprobó que al duplicar la distancia, o sea, la R, la fuerza F se vuelve 4 veces menor. Al triplicar se vuelve 9 veces menor. Y al cuadruplicar R, la fuerza F se vuelve 16 veces menor. Y así sucesivamente, ¿no? Así, Coulomb observó que cuando la distancia R se multiplica por un número, la fuerza F entre las cargas queda dividida por el cuadrado de este número. Por lo tanto, se llegó a la conclusión siguiente, ¿no? A la siguiente fórmula. La fuerza F de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia R entre ellas. Es decir, F igual al inverso del cuadrado de la distancia. Entonces, esta es una formulita que ya se establecía. Aquí lo único que estamos haciendo es ver de dónde proviene, ¿no? O sea, no nada más emplear las fórmulas por emplearlas, sino saber de dónde se deriva. Entonces, nuestra ley de Coulomb
que ya vimos entre la fuerza F y las cargas Q1 y Q2 existe una relación, que la fuerza es el producto de las dos cargas. Y que entre esta misma fuerza y la distancia R se tiene que F es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia, ¿no? Entonces podemos asociarlas. Si nosotros hacemos una igualación, pues nos quedaría que nuestra fuerza sería igual al producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia R, ¿no? Entonces, como sabemos que esta relación se puede transformar en una igualdad si introducimos en ella una constante de proporcionalidad adecuada, consideramos inicialmente que las cargas Q1 y Q2 situadas en el vacío, en este caso asignaremos Q0, que es la constante de proporcionalidad, e introducir en la relación anterior. Entonces, para dos cargas en el espacio libre tendremos que F es igual a K0 por Q1 por Q2 entre R cuadrada, ¿no? Entonces, esa constante de proporcionalidad es cuando estas cargas están en el vacío. Entonces, eso lo vamos a considerar como una constante. ¿Qué quiere decir la constante? Pues que toma un valor que en base a los experimentos se obtuvieron para poder determinar esa constante e integrarla y poder integrarla en las fórmulas. Entonces, ya podemos llegar, o ya se ha llegado a la expresión matemática de la ley de Coulomb para dos cargas en vacío. El valor de la constante K0 se puede obtener de forma experimental. En el sistema internacional, donde F se expresa en newtons, que las unidades de fuerza en el sistema internacional son los newtons, Q1 y Q2 en coulombs y R en metros. El valor de Q0, K0, perdón, es 9.0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces esta es nuestra constante que estamos o que vamos a utilizar. Entonces hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Vamos a ver cómo influye el medio, ¿no? Vamos a ver la influencia que tiene el medio, en este caso. Supongamos ahora que las cargas Q1 y Q2 se colocan en el interior de un medio material. En este caso pueden estar sumergidas en agua, en aceite. En tal caso encontramos que la fuerza de interacción entre ellas sufre una reducción mayor o menor dependiendo del medio, ¿no? Entonces, este factor de reducción se denomina constante dieléctrica del medio y se representa por la letra K. Aquí hay una tablita donde representan los valores de esta constante dieléctrica para algunos materiales en el que puede estar involucrado el material que pueda interponerse entre estas cargas, ¿no? Entonces, observamos esta tabla y podemos concluir que el valor de la fuerza entre dos cargas prácticamente no se altera, o sea, básicamente es muy poco. Entonces, dependiendo del material es como va a sufrir su alteración, ¿no? Entonces, cuando pasan del vacío hacia el aire, ¿no? Es aquí cuando no, prácticamente el vacío y el aire, pues realmente es muy poco. Si vemos aquí no hay ninguna, es muy poca la parte de, de lo que viene siendo la afectación de las cargas por este medio del aire o por medio del vacío, ¿no? Entonces, esto nos dice aquí la tablita, que esas constantes pues casi no hay una diferencia significativa, ¿no? Por otra parte, si sumergen en el aceite, la fuerza se volvería 4 veces más, en este caso por 4 veces menor. Además debemos destacar que alto valor de la constante eléctrica del agua, si sumergimos Q1 en este líquido, la fuerza de interacción entre ellas se reduce notablemente, volviéndose 81 veces menor que en el vacío, ¿verdad? En este caso el vacío pues vale 1, fue como determinamos allá en la parte anterior del valor de la Q, ¿no? Entonces, es así como podemos ver las diferencias, ¿no? Dependiendo del medio, qué influencia podría tener ese medio aislante que pueda existir entre esas dos cargas puntuales. Y viéndolo como resumen, pues la ley de Coulomb entonces, entre dos cargas puntuales, Q1 y Q2, separadas a una distancia R y situadas en el vacío, dependiendo si atraen o se repelen, una fuerza F dada por F igual a Q0, a K0, perdón,
por Q1, Q2 entre R cuadrada. Entonces aquí ya sabemos cuáles son las unidades, ya sabemos cuáles estamos utilizando un sistema internacional. Entonces aquí nuestra constante, si nosotros ingresamos esta constante, tiene un valor de 9.0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. Pero si se sumergen estas cargas en un medio material, el valor de la fuerza entre ellas se vuelve K veces menor, ¿verdad? Que es usando esta tablita. Entonces, esto es utilizándolo en el vacío, y para otro valor, la K va a depender de ese medio que esté ahí, ¿verdad? Entonces sería en esta fórmula aplicarla ahí. Es el Q0 entre la K, dependiendo del valor de K en el momento de utilizar un medio o un medio entre esos dos puntos o entre esas dos cargas puntuales, ¿no? Por aquí viene un ejemplo. Dice que una carga puntual positiva, Q1, vale 0.23 microcoulomb. Se coloca a una distancia de 3 centímetros, en este caso, de otra carga también puntual, pero negativa, ¿no? Entonces, tenemos una carga positiva y una carga negativa Q2 de 0.60 microcoulombs. Vamos a ver la figura 1822 en este caso, que es representada por este. Este es el ejemplo, ¿no? Entonces, como 1 Q2, tenemos obviamente una fuerza y una fuerza 1 y una fuerza 2. Aquí este es positivo y esta es una carga negativa. Dice, inciso A, suponiendo que Q1 y Q2 están en el aire, calcular el valor de la fuerza 1 que Q2 ejerce sobre Q1. Y como la fuerza entre dos cargas eléctricas situadas en vacío en el aire es prácticamente la misma, el valor de F1 estará dado por esta fórmula. Determinamos los datos y sustituimos sus valores. En este caso, pues aquí hay que convertirlo a metros. Nada más hay que estar que esto tiene que ser en metros la parte de la R, ¿verdad? No podemos usar los centímetros porque todo va en relación a los metros. Si se ven aquí, el K0 es un metro cuadrado. Entonces tenemos que involucrar en todo momento los metros. Y aquí nos da centímetros, ¿no? Entonces hay que cambiarlo nada más. Al sustituir estos valores en la expresión de la ley de Coulomb, obtenemos un valor de F1. No es necesario tomar en cuenta el signo de las cargas, pues como ya sabemos cuál es el sentido de la fuerza, hay que calcular únicamente la magnitud, porque ya sabemos cuál es el sentido de la fuerza, porque hay una atracción, ¿verdad? Entonces el positivo atrae, se viene atraído por positivo. Entonces aquí ya sustituyendo los valores, tenemos que hay una fuerza de 1.38 newton. Entonces dice el valor de la fuerza F2 que Q1 ejerce sobre Q2 es mayor o menor, menor o igual al valor de F1. Según por la tercera ley de Newton, sabemos que si Q2 atrae a Q1, esta carga Q1 atraerá a Q2 con una fuerza igual y contraria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque pues estamos hablando involucrando la ley de Newton, de la fuerza, acción y reacción, ¿verdad? Entre otras palabras, las fuerzas F1 y F2 que se muestran constituyen una pareja de acción y reacción, ¿no? De acción-reacción. Entonces, por medio de la ley o segunda ley de Newton de las fuerzas, es lo que nos establece esto, ¿no? Entonces, puede decir que tenemos F1 y F2 de un valor de 1.38 newton, que es el valor que nos da aquí. Entonces, si las cargas Q1 y Q2 estuvieran sumergidas en gasolina, ¿cuál sería la magnitud de la fuerza de atracción entre ellas? Pues esa, vamos a ver que se va a reducir 2.3. Aquí involucramos la fórmula esta que tenemos aquí para poder sustituir ese valor que ya teníamos 1.38, es únicamente dividirlo entre la K de la gasolina. Aquí está la gasolina que mide 2.3 y sacamos un valor de 0.60. ¿Cuánto se redujo? Vemos que en este caso, pues bueno, vale 23. Y entonces en el interior de la gasolina Q1 y Q2 se atraerían con una fuerza F cuya magnitud es 0.60 newton, ¿verdad? Entonces se reúne una reducción aquí de la fuerza, porque están sometidas, sumergidas en gasolina en este caso. Bueno, con esto concluimos el tema de la ley de Coulomb y fuerza eléctrica.
para poder determinar las magnitudes de estas fuerzas de atracción y repulsión entre cargas puntuales.